Gloria al Señor. Si tienen sus Biblias, entonces antes de sentarse de una vez, quiero leer mi texto aquí esta mañana en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis. En, el libro de Génesis, capítulo 3, en el verso 8, por unos momentos más aquí esta mañana, en Génesis capítulo 3, en como de costumbre, mis notas se extienden, so voy a tener que hacerlo en dos partes, mi clase de esta lección número 4, en Génesis capítulo 3, verso 8. Cuando todos están ahí pueden decir amén. La Biblia dice, ¿por qué no lo leemos juntos? Es un texto, solo un texto, y lo leemos en coro en esta mañana, 1, 2 y 3. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Amén. Salude a alguien ahí cerca antes que se sienten. Ponga su Biblia ahí a un lado, quizás dele la bienvenida, dele de que está contento de verlo esta mañana en la casa del Señor. Amén. 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 Eso es, tome un ratito de tiempo ahí. Si no le ha visto por un día, es bueno que saluden y tomen un ratito aquí su tiempo para saludar a alguien. Eso ayuda a cambiar el ambiente también aquí esta mañana en esta clase. Y yo sé que he estado en esta serie aquí por algunos domingos. Y muy probable voy a continuar por unos domingos más en esta serie acerca de relacionarnos con otros o tratar a otros. Es un área muy extensa, es un área que muchas veces no enseñamos quizás más como deberíamos hacerlo. Es un área muy crítica, muy necesaria en nosotros especialmente. Y por eso estoy tomando el tiempo aquí los domingos y tratar de hablar acerca de estas cosas, como digo, que no es algo común de hablar o enseñar uh, de la Biblia y cosas que necesitamos aprender acerca de cómo nos relacionamos con otros, tratamos a otras personas. En el domingo pasado concluí con acerca de ser amigables y amistades que tenemos y saber escoger amistades y todo eso. Y mientras estuve hablando con eso, nos despedimos, nos fuimos a la casa. Vale la pena ser amigables. Fuimos aquí a un sitio para comer el lunch después del culto. Y el señor que está atendiendo ahí nos conoce por tiempos. Es increíble que cuando uno vive en una ciudad tanto tiempo, la gente lo llega a conocer a uno porque concurre a ciertos lugares. Y cuando llegué ahí, el gerente que estaba ahí atendiendo me saludó y dice, gusto de verlo. Pequeña, pequeña plática ahí, hablando con él. Y dice, le voy a dar su descuento de senior citizens y le voy a dar 20% de descuento. Wow. Cuando me di el bill, no vamos a darnos a comer por esa cantidad. Me quedé sorprendido después de todos los descuentos. Es increíble. Vale la pena ser amigables. Increíble. En, uh, y cosas suceden así. También estaba de esta semana pasada, pasó algo también que refrescó mi memoria acerca de amistades y relaciones que uno tiene con personas. En el año 1979
cuando llegué aquí al área del Panhandle, Burger, Texas, aquí 1 hora más o menos, me establecí ahí en la ciudad, no conocía a nadie. Mi esposo tenía un tío que vivía ahí, era pastor de la iglesia ahí en Burger, el tío de la hermana Niva, asistí con él, estuve ahí con ellos hasta ubicarme aquí en la ciudad. Vine solo, la hermana se quedó en West Virginia con sus padres hasta establecerme un poco y logré acomodarme en un trabajo ahí de una compañía de construcción llamada Fish en esos años. Me establecí ahí y comencé a conocer gente, personas ahí. En la hora de lonche, siempre mi costumbre, y encontré mi Nuevo Testamento. Llevaba mi Nuevo Testamento en mi lonchera, ya está bien gastado, lo usé todos esos años. Y en la hora de lonche me iba a mi sitio, un lugar, y abría mi testamento y leía mis pasajes durante la hora de lonche. Y personas me miraron, me veían leyendo, y uno de ellos, un anglosajón, me miraba y venía y se acercaba, me hacía preguntas de la Biblia y comencé a hablar con él y todo eso. En el 79 comencé a invitarlo a la iglesia para que venga a la iglesia. Y dice, no, domingo para mí es ir al lago. Y me hacía así, voy a pescar. El domingo es día de pesca. Está bien. Y pasaron semanas y semanas igual lo mismo, me preguntaba y todo eso, lo invitaba y decía a pescar. Y pasó mucho tiempo, en algunos meses, y un día, un domingo en la mañana, vino a la iglesia. Llegó a la iglesia. Y gracias a Dios, ese domingo el Señor lo tocó, se convirtió, él y su familia. Y eso fue en el año 79. Él siguió la vida, yo cambié de trabajo, y en fin, nos desconectamos completamente. Ya esta semana pasada ha logrado encontrar mi teléfono y me llama. Wow, Mike Wade, Mike Wade. Me llama por teléfono y me dice, remember me, ¿te acuerdas de mí? Claro que sí. Y hablamos con él y comienza a decirme, perdón un momento, dice, nunca pensé que aquello que sucedió aquel año, el año 79, ir a la iglesia, me convertí, mi vida cambió. Y dice, gracias por haberme hablado de algo que hizo la diferencia desde el año 79 hasta ahora, la diferencia que esto causó en mi vida. Y me está preguntando del pastor que era de la iglesia ahí, porque también perdió contacto con él. Y le prometí mandarle el teléfono, la dirección de él, para que se comunique con él también, porque dice, necesito hablar con él y darle gracias también, porque todo lo que sucedió en mi vida se lo debo a ustedes. Le digo, en realidad no fui yo, es el Señor. Pero uno nunca sabe el impacto que uno puede causar en una persona simplemente por algo simple que uno puede hacer. Uno nunca sabe. Les animo, nunca tomen en poco las cosas, la influencia, una persona del Señor, establece una amistad, quizá no una amistad tan cercana, pero una amistad que se relaciona con esta persona. Usted nunca sabe el efecto que eso puede causar en una persona
que quizás no lo vea al momento, pero mire, más de 40 años. Y aparece de nuevo, esta persona, me da gracias, en Mike Wade. Mike Wade, y me contó la historia y todo, no hay tiempo aquí para hablar de todo eso. Pero doy gracias al Señor y estoy hablando de relaciones. Yo sé lo que estoy hablando. Y lo estoy predicando o enseñando aquí cosas que yo no he vivido. Mis lecciones aquí no vienen de un libro de escuela dominical como muchas iglesias usan. Mis clases vienen de mi experiencia, mi vida, lo que el Señor pone en mi mente para compartir con ustedes. Y poder ayudarles a ustedes también a triunfar, a ser hombres y mujeres que Dios puede usar en tantas maneras, formas en el camino de la vida, donde vamos simplemente por principios que, como digo, no estamos acostumbrados a oír. Y yo no enseño de esto todo el tiempo. Y cosas simples, sencillas, pueden ser de mucha ayuda y beneficio en su vida mientras caminamos en este camino de la vida, relacionándonos con tanto tipo de personas. Mi clase aquí esta mañana tiene que ver con comunicación. Comunicación como digo, el tiempo es corto aquí para enseñar todo lo que quiero decirles. Donde termine mi tiempo concluyo y continuaré en la próxima clase. Esta es la cuarta lección, los que han estado viniendo consecutivamente aquí los domingos. Mi cuarta lección en cuanto a relaciones, relacionándonos con otros. Y esto es acerca de comunicación. Más específicamente, comunicación del corazón, o sea, cuando uno comparte con alguien cosas especiales, cosas que son importantes para usted, comunicación del corazón. Terminé la clase pasada, como dije hace un momento, acerca de la necesidad de amistades, ser amigable y todo eso, como escoger amigos cercanos. En esta clase, como digo, tiene que ver con otra área un poco más allá, y esto es que hay tres tipos de amistades en el mundo. Hay tres tipos de amistades en el mundo, en la vida. Y voy a hablar acerca de eso, como digo, el tiempo aquí no me alcanza para hablar y decirles de todo. Pero escuchen, y la Biblia dice que agarremos lo bueno y pongamos a un lado lo que no le agrada a usted. El fundamento, hermanos, de todas las relaciones y tratos con otros que usted y yo tenemos en la vida diaria es comunicación, por medio de comunicación, cómo nos comunicamos con otros. Si no hay comunicación, hermanos, si no hay comunicación, no habrá manera de establecer relación con alguien. Amén. Es muy importante comunicarse, comunicación con alguien más, porque esa es la manera de poder tratar a alguien o relacionarnos o conocer a alguien. Porque si no hay comunicación, no habrá manera de cómo conocer, tratar a otros o relacionarnos con otros. Y eso es algo que muchos tienen problema, porque a muchos dicen que pastor, a mí no me gusta hablar, a mí yo vivo en mi mundo, y entiendo, todos somos diferentes, no todos somos iguales en la manera de ser en estas áreas, pero de todos modos, la comunicación es algo básico en la vida de todos nosotros. Piense por un momento, piense de quiénes son sus amistades, sus amigos. Ellos son los con los que usted se comunica todo el tiempo. Sus amistades, amigos, amigas, usted trata con ellos todo el tiempo. Aún podemos bajarlo y ponerlo en la relación de la familia, su esposo, su esposa. ¿Cómo le parecería vivir en un hogar donde el marido y la mujer nunca hablan? El matrimonio no va a subsistir. No puede subsistir.
El esposo y la esposa son alguien con quien usted se comunica todos los días. La comunicación tiene que estar abierta en una relación matrimonial entre el marido y la mujer. Si la comunicación entre usted y su esposo y su esposa no es como debe ser, su relación con su cónyuge no va a marchar bien, va a tener problemas. Comunicación es algo básico en toda área y en el matrimonio. Aquí bajando esto un ratito, mi mensaje no es acerca del matrimonio, pero comunicación tiene que ver también en la área del matrimonio. Es muy importante que esto exista entre el marido y la mujer, el esposo y la esposa, el esposo y la esposa mutuamente. Debe haber comunicación diaria, no una vez al año, diario. La comunicación todo el tiempo. Es muy importante. Aún debe haber comunicación cuando uno está ausente, chequear con la familia, cómo están las cosas. Es muy importante la comunicación que debe existir en relaciones, especialmente aún en la familia. Y lo mismo ocurrirá aún con Dios. Si usted no tiene una buena comunicación con Dios, su relación con Dios no puede subsistir. Imposible. Muchos quieren ser cristianos, servir a Dios, pero nunca se comunican con Él. ¿Cómo lo va a conocer a Él si no hay comunicación con Él? Y mejor dicho, aún no existe relación con Dios si usted no se comunica con Él. Amén. Gloria al Señor. La comunicación es un área muy extensa que cubre muchas áreas y aspectos en la vida en esta área. Alguien dice, pastor, ¿cómo me comunico con Dios? Esto es algo muy importante, hermanos, saber cómo comunicarse con Dios. La única manera de hablar con Dios es por medio, y me va a oír bastante aquí al iniciar el año, voy a hablar bastante y poner mucho énfasis. Necesitamos orar. La oración es hablar con Dios. Cuando oramos, hablamos con Dios y Dios habla con nosotros. Es una comunicación mutua. Y esta es un área donde la mayoría de creyentes fallan. Esa comunicación con Dios es muy, muy esporádica, muy, muy anémica. La comunicación con Dios es muy rara en creyentes. Y eso es por cual la vida cristiana no puede florecer, no puede ser lo que debe ser, porque usted no conoce al que debe conocer. Y la oración es una parte fundamental de hablar con Dios por medio de la oración. Bueno, como digo, no, mi mensaje aquí no es acerca de eso tampoco. Voy a hablar más en los cultos que vienen al iniciar aquí el año. Y repito aquí, si usted pasa todo el día hablando del matrimonio aún, si usted pasa todo el día sin hablar, sin decir una palabra a su esposa o viceversa, va a haber serios problemas. Va a haber serios problemas. Debe haber comunicación. Y así es igual mirándolo con Dios, la misma manera con Dios, si nosotros no nos comunicamos con Dios diariamente. Esto es todos los días, esto no es solo los domingos o de vez en cuando. Nuestra comunicación con Dios es diaria. Todos los días. Si no hay eso, su vida espiritual va a decaer, va a sufrir, va a perder el fervor, el deseo, la pasión de servir, agradar a Dios. Va a morir lentamente su devoción al Señor. Para mantener una vida ferviente con Dios debe haber una comunicación diaria con el Señor, hablando con Él. La Biblia, leí el pasaje aquí al iniciar la clase, Génesis 3:8, en donde la Biblia habla de Adán y Eva. Ese es al inicio.
oyeron la voz de Jehová Dios, oyeron la voz. ¿Qué estaba haciendo Dios? Comunicándose con ellos, hablando con ellos. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Claro, la Biblia nos hace ver aquí en este texto que Dios hablaba con ellos porque le oyeron la voz. Esa no fue la única vez que Dios habló con ellos. La Biblia no nos da detalles de todas las veces, pero yo creo que era una relación diaria que el Señor tenía con la primera creación, el hombre y la mujer que Él creó, porque la inocencia, el periodo, esto es algo que muchos no conocen, el periodo de la inocencia en la Biblia podría haber durado miles de años. Cuando Dios creó a Adán y Eva. No había tiempo. No existía horas ni tiempo cuando Dios creó a Adán y Eva. Dios los creó a ellos para ser eternos. Para vivir por la eternidad. Ese fue el plan de Dios al crear esta primera pareja. O sea, él venía en lo fresco de la tarde, se comunicaba con ellos, y esto lo hizo el Señor. El tiempo, la Biblia, como digo, no nos da todos los detalles, pero todo el tiempo que estuvieron en el huerto, en el estado de la inocencia, donde el pecado no había entrado en el mundo, Dios se relacionaba con ellos, trataba con ellos, los buscaba a ellos, y ellos sabían, tenían comunicación, relación con Dios, todo el tiempo, en lo fresco de la tarde. Esto era algo que ocurría en algo normal todo el tiempo, Dios y la creación que Él creó. En esta ocasión que la Biblia nos habla que Dios habló, los buscó a ellos para hablar con ellos, y oyeron la voz de Dios que los buscaba a ellos. Esta ocasión en la que Él buscaba tratando de comunicarse con ellos, ellos se escondieron, dice la Biblia. Ellos se escondieron. Aparentemente ellos no querían hablar con Dios en ese momento particular, y nosotros sabemos la razón por qué, porque la Biblia declara aquí que ellos hicieron algo que no debían haber hecho. Dios les había dicho que no tomen o coman de este árbol en medio del huerto, porque el día que él comiere ciertamente morirán. Y el Señor ya les había advertido. Y habían estado el tiempo que habían vivido ahí haciendo lo que Dios dijo, hasta que vino el enemigo en forma de una serpiente, dice la Biblia, y engañó a Eva y luego a Adán, y hicieron algo que el Señor les dijo que no deberían hacer. Esta vez la Biblia lo presenta por cuanto ellos, cuando oyeron la voz que venía para el Señor andar y relacionarse con ellos, sabían lo que habían hecho, y esta vez se escondieron de la presencia del Señor y no quisieron relacionarse con Él. Se escondieron, dice la Biblia en este pasaje. Entonces, por causa de la desobediencia del mandato del Señor, sabemos los resultados a esta pareja. Él tuvo que expulsarlos del huerto que él lo había creado para ellos, donde ellos vivan y tengan todo lo que ellos necesitan en este lugar. Y fueron expulsados afuera de este huerto de Edén. Y por causa de aquello, nosotros vemos que la humanidad y todos fuimos maldecidos en toda la tierra. El hombre, por causa de la desobediencia de esta primera pareja, la maldición vino a todo el mundo. Digo todo esto y usé este versículo porque el deseo de Dios ha sido siempre, desde el comienzo, tener comunicación con el hombre. Ese es el deseo, ha sido siempre el deseo de Dios, tener una comunicación, una relación con el hombre y Él. Ese es el plan y el deseo de Él. Por eso creó Dios al hombre, para tener a alguien con quien relacionarse.
en comunicarse. Él nunca ha tratado de aislarse o esconder sus planes de nosotros. Él siempre, todo el tiempo, el plan de Dios fue hablar, comunicarse, mostrar, decir sus deseos, sus planes con el hombre o la humanidad. Y lo podemos ver a través de la Biblia. Aún lo vemos en Génesis con Abraham en el capítulo 18 de Génesis, verso 17, donde habla de Abraham la Biblia, cuando él quería, el pecado había reinado en el mundo de aquel entonces y él quería destruir a Sodoma y Gomorra. Pero antes de eso, él tuvo, y dice la Biblia en el verso 17, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham de lo que voy a hacer. En otras palabras, no le comunicaré a Abraham de lo que voy a hacer. Dios está diciéndonos ahí que no podría él esconder de Abraham el plan que él tenía, que él quería hacer para destruir estas ciudades por causa del pecado que reinaba en ellas. Porque Dios nunca esconde de nosotros nada. Él nunca oculta. Él siempre se comunica con nosotros. Antes de mandar juicio, Él nos advierte. Él no es un Dios que dice, ahí, y destruye todo. No, no. Él nos advierte. Mire cuánto tiempo el mundo escuchó en el tiempo de Noé. Más o menos 120 años Noé estuvo diciéndole al mundo, va a venir un diluvio, va a venir un diluvio, se va a destruir la tierra. Dios va a destruir la tierra. Nadie le hizo caso. Y les dio oportunidad porque el plan de Dios siempre ha sido advertir al hombre, comunicarse con nosotros de antemano para que no salga de eso. Oh, yo no sabía eso, me cayó de sorpresa. No, no, no. Dios nunca nos hace a nosotros de sorpresas. Él siempre nos advierte con tiempo. Él se comunica por medio de muchas maneras. Voy a mostrarles aquí. La Biblia está llena de estos ejemplos. En mi tiempo, como digo, es corto para hablar de todos. Pero él reveló sus planes a Adán, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y la lista es larga en la Biblia, como Dios se comunicó con ellos, hablando con ellos, revelándose sus planes y lo que Él quería hacer de diferentes maneras. Hermanos, muchas veces el Señor se comunica con nosotros a través de su propia voz. Dios habla. ¿Ustedes creen eso en esta mañana? Quizás yo no puedo decirles aquí en esta mañana que he oído la voz audible de Dios. No puedo decir eso a ustedes, pero he oído la voz de Dios hablándome por medio de su palabra, por medio de un hombre, alguien que Dios usa para hablar. Dios usa medios, pero Dios todavía habla. Muchos no quieren escuchar la voz, pero Dios habla. Gloria a Dios. Él lo hizo a través de sus profetas en la Biblia. Se puede leer, está en la Biblia. Él habló por medio de ellos al pueblo, usó la voz de ellos para advertir, para anunciar sus planes, sus deseos, y en fin, Dios todavía se comunica con nosotros. Él habla a su pueblo. Dios, hermanos, es el mejor comunicador que usted jamás ha conocido en la historia del hombre. No hay nadie más que se comunica, que es comunicador como Dios. Mire este libro. Es Dios comunicándose con nosotros. Muy bien. Hermanos, nuestra relación con Él está basada sobre comunicación. Nuestra relación con Dios está basada sobre comunicación. El Señor fue, como digo, el maestro. Él es experto en comunicar su comunicación.
Él enseñó en parábolas en la Biblia. Usted puede leer el Nuevo Testamento y va a ver que el Señor usó cosas de la vida, cosas de la naturaleza, hablar con parábolas para que el mundo le entienda a Él, para que entienda lo que Él estaba enseñando. Él usó la tierra, la semilla, Él usó el agua, Él usó el árbol, Él usó el fruto, Él usó todo lo que Él podría usar para enseñar al pueblo en parábolas, para que el pueblo podría entender lo que Él estaba tratando de comunicarse con ellos y con nosotros también hoy día, como digo, a través de su palabra. Él siempre dio a conocer sus planes, sus propósitos y lo que Él quiere hacer. Dios quiere que usted sea salvo, ese es el deseo de Dios. Y Él se comunica todo el tiempo hablándonos de una manera u otra para que nosotros alcancemos un día ese premio de salvación que Él ha prometido a nosotros. Más específicamente, hermanos, el Señor se comunicó, hermanos, lo que estaba en su corazón. Él se comunicó del corazón. Es muy importante. Juan 15:15, esto es lo que dice la Biblia. En Juan 15:15 dice, no os llamaré siervos, dice el Señor, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero he llamado amigos, diga amigos. Es lo que estoy hablando aquí en nuestras clases que he estado hablando. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Mira lo que el Señor está diciendo, comunicándose de corazón. Y Él nos dice en este verso aquí la diferencia que el Señor hace entre un siervo y un amigo. La diferencia de un siervo y amigo. Y todo está basado, la diferencia entre un siervo y un amigo está basado sobre el contenido o la profundidad de la comunicación, de cómo se comunica el Señor con el siervo o con el amigo. Tiene que ver con la comunicación, cómo el Señor da a conocer su plan, su deseo, lo que Él quiere hacer. La diferencia entre siervo y amigo está simplemente en la manera en que el amo o el mayordomo o el Señor se comunica con ellos. Muy bien. Un siervo no sabe mucho. ¿Qué es un siervo? Siervo es un empleado. Vamos a usarlo en palabras comunes para que puedan entender. Un siervo es simplemente alguien, es un sirviente que sirve a un amo. Que hace el trabajo, hace las cosas que su amo necesita que haga. Un siervo, uno que sirve en una área, un trabajo, una situación. Usted que trabaja en un empleo, usted tiene un mayordomo. Usted es siervo de él. Usted es siervo de él. Usted le sirve a él. Y eso que la Biblia está tratando de hacernos ver la diferencia entre un siervo y un amigo, el Señor Jesús en este texto. Un siervo no sabe mucho acerca del plan de su Señor o lo que Él tiene en mente y todo eso. Él no se comunica con el empleado todo lo que Él quiere hacer. Él no comparte muchas cosas con sus empleados o con sus siervos. El siervo oye simplemente lo que el mayordomo, el Señor le dice, yo quiero que hagas esto hoy día, yo quiero que vayas a este sitio hoy, yo quiero que cabes este hoyo hoy día, yo quiero que arregles esta puerta acá, yo quiero que vayas y limpies esto. Todo lo que el siervo oye es órdenes que le da el Señor para que él haga. Eso es todo lo que sabe el siervo. Las órdenes que le da el mayordomo para que vaya y haga el trabajo. Esto, el otro, acá, allá, y en fin. Él quizás recibe aún una lista. Hay muchos empleos que el mayordomo le da una lista al empleado y dice, aquí está la lista de 10 cosas que quiero que hagas hoy día, y lista 10 cosas. Esto, el otro, y le entrega la lista para que vaya y desempeñe lo que él quiere que usted haga durante el día en sus horas de trabajo.
Eso es simplemente un siervo. No es una amistad, no es un amigo. Es un siervo. Alguien que sirve, atiende a los negocios y asuntos de su amo. En cambio, un amigo, dice el Señor aquí, dice, pero os he llamado amigos porque todas las cosas, no ciertas cosas, todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Wow. Y Él está diciéndonos aquí la diferencia. En cambio, un amigo sabe, hermanos, y conoce todas las cosas. Él no solo tiene una lista de cosas que tiene que hacer, Él conoce el corazón de lo que el Señor, el mayordomo, el dueño quiere de usted. Un amigo está más cerca a Él que un siervo. Y es lo que el Señor está tratando de hacernos ver a nosotros de la manera de comunicación del corazón. Él comunica el corazón con sus amigos. Él ha dado a conocer todo lo que Él oyó, todo lo que el Padre, el Espíritu de Dios le dio a Él a conocer, nos ha dado a nosotros a conocer. Gracias, nosotros somos los amigos que nos ha dado a conocer las cosas por medio de su palabra, lo que Él nos dice en este libro, todo lo que Él oyó nos ha dado a conocer. El Señor nos hace ver la diferencia de comunicación del corazón. Muy claro, la Escritura nos dice en este verso que el Señor le da a conocer todas las cosas a sus amigos. Yo no sé de ustedes, pero yo quiero ser un amigo de Él. Yo no quiero ser solamente un siervo, un cristiano nominal, yo quiero ser un amigo. Y eso depende de cada uno de ustedes, lo que usted quiere ser. La Escritura es bien clara en este aspecto. El Señor les comunicó a sus amigos verdaderos su corazón, sus deseos, sus metas, sus sueños. El Señor Jesús les comunicó todo lo que Él había oído de su Padre. Él nos dio a conocer a sus amigos. Su corazón lo dio, lo reveló a sus amigos. Hay un principio aquí acerca de esto. La razón que estoy usando este texto, porque hay un principio muy necesario y muy básico para nosotros creyentes hoy día, que yo creo que todos necesitamos entender acerca de comunicarnos del corazón. Comunicarnos del corazón. Porque hay personas en el mundo que son sus amigos, pero usted no va y derrama su corazón a ellos. Tiene amigos, quizás personas que usted conoce, pero hay ciertas personas que usted tiene esa habilidad de expresar su corazón, y es lo que quiero mostrarle, las diferentes clases de amigos y amigas que existen en la tierra donde vivimos hoy día. El Señor Jesús no les contó todas las cosas a los siervos, pero Él les dijo todas las cosas a sus amigos. Es natural, hermanos, tener diferentes tipos de amistades, y podemos, como ya me han oído, necesitamos ser amigables con ¿quiénes? Gracias, que no se olviden. Tenemos que ser amigables con todo el mundo, aún con personas que no son amigables con nosotros. Todavía nosotros tenemos que ser amigables con ellos. Pues un amén a eso en esta mañana. Muy importante. Tenemos nosotros amistades, amigos, diferentes tipos, clases. Es natural, es lógico. Ese es el camino de la vida. Nosotros nos comunicamos diferente con cada uno de ellos, con personas
que nos encontramos y relacionamos en el camino de la vida. El Señor Jesús tuvo mucho cuidado con el contenido de con quién se comunicaba Él, a quién comunicaba todas las cosas. Y en el verso que acabo de leer nos da el Señor a entender que Él comunicó todas las cosas a sus amigos, no a los siervos. Uno tiene que tener mucho cuidado a quién o con quién nosotros compartimos nuestros secretos, nuestros sueños, nuestras ambiciones, nuestras metas. Uno tiene que tener mucho cuidado con quién nosotros compartimos cosas que están en nuestro corazón. Porque si alguien es un verdadero amigo o amiga suyo o suya, ellos quizás van a ver su meta o sus sueños o sus ambiciones, van a usarlas en contra suyo. En vez de ayudarle, le van a derribar. Y voy a mostrarlos con la Biblia. Tengo ejemplos en la Biblia, quizás no alcanzaré ahora por el tiempo, pero voy a llevarlos a la Biblia y mostrarles eso, lo que la Biblia nos habla acerca de eso. Ahora, yo no quiero que nadie me malentienda en esta área, en este aspecto, por favor. Como hermanos y hermanas en Cristo, en el Señor, la Biblia nos manda y nos instruye a que debemos amarnos unos a otros, como nos amamos nosotros mismos. Debe haber eso en nosotros como creyentes, como hermanos y hermanas en la fe. Tenemos que hacer lo que la Biblia dice. Yo creo que si podríamos tener nuestros amigos más cercanos, deberían ser en la iglesia. Amigos y amigas cercanos, donde podemos expresar nuestros sueños y el corazón. Pero aún así debemos que tener cuidado en esta área. Yo creo que todos entendemos, ojalá que me entiendan eso hoy día. Nosotros amamos y confiamos uno al otro. Y nosotros abiertamente nos comunicamos uno con otro. Porque todos debemos compartir el mismo sueño. Yo sé que no todos lo son. Pero yo creo que todos debemos compartir la misma meta. Yo creo que todos queremos ser salvos. Y todos queremos ver a Jesús. Y todos deberíamos compartir ese mismo sueño. Y de eso debe ayudarnos a nosotros a poder relacionarnos y comunicarnos unos con otros y compartir nuestro corazón, nuestro sentir. Pero no todos tienen el mismo sueño, la misma meta, y ese es el problema, por la cual debemos tener mucho cuidado con quien compartimos nosotros el corazón. Con decirles esto, hermanos, nosotros también debemos entender que la gente va a ser gente. La gente va a ser gente. Y uno no puede cambiar eso. La gente es gente. Y van a ser gentes el resto de la vida. Y no todos podrán ser sus amigos cercanos. Y en estas clases quiero hablar de 3 tipos de amigos en el mundo y amigas en el mundo. El primer tipo, quizás esta mañana, que quisiera referirles es el que todos necesitamos. Todos necesitamos este tipo de amistades en la vida. Este grupo yo lo llamo el grupo confidente. El grupo confidente. O el grupo confidencial, si entiende mejor la palabra. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Este grupo de personas confidenciales o confidentes, el diccionario Larousse define a una persona confidente o confidencial de esta manera. Dice, es que es una persona a quien se confían secretos e intimidades. Eso que dice el diccionario Larousse. Dice, porque por persona que transmite a otra en forma confidencial información que a esta última le interesa conocer.
Es lo que define el diccionario La Rose a una persona confidente o confidencial. Y puedo decirles aquí esta mañana que todos nosotros, cada uno en la vida, vamos a cruzar en, en este camino de la vida, vamos a cruzar con personas de este grupo. Nos vamos a encontrar con personas de este grupo. Una persona confidente le va a amar a usted incondicionalmente. Una persona confidencial va a amarle a usted a pesar de lo que usted sea, incondicionalmente. Una persona confidente va a estar al lado suyo en las buenas o en las malas, en salud o en enfermedad, en problemas o no problemas, cuando tiene o cuando no tiene. Una persona de confidencia va a estar con usted, sea lo que sea, pase lo que pase. Ellos están con usted donde sea y como sea. Ellos van a estar allí para darle apoyo en todo lo que está al alcance de ellos. Ellos van a estar allí con usted en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Ellos van a estar a usted cuando usted está enfermo, está en el hospital o está en una situación difícil. Ellos van a estar allí cuando usted está en bancarrota, porque ellos van a ayudarle de alguna manera a usted. Ellos van a estar allí cuando usted está en los últimos momentos aquí en la tierra. Ellos van a dar pan si usted tiene hambre. Ellos van a levantarlo cuando usted está caído. Ellos no le van a quitar nada a usted, ellos le van a ayudar y darle a usted. Estoy hablando de esta amistad de confidencia. Confidentes, muy necesario. Y todos necesitamos en el camino de la vida encontrarnos con este tipo de personas. Y no hay duda que ya algunos se han encontrado, yo me he encontrado con este tipo de amistades en la vida. Y le doy gracias al Señor por ellos. Gente confidente son un grupo de gente muy especial. Si nosotros nunca tenemos este tipo de personas de confidencia en nuestras vidas, todo lo que nosotros vamos a hacer en la vida es dar y nunca recibir nada. Nosotros vamos siempre a estar apoyando y dando apoyo y nunca recibir apoyo. Nosotros necesitamos gente confidente, confidencial. Este tipo de amistades en nuestras vidas es muy necesario. Si nosotros vamos a lograr triunfar en este camino, necesitamos amigos y amigas de este tipo, que uno tiene confianza, es confidencial para usted, está cerca suyo, porque son los que le van a ayudar a usted, no lo van a retrasar a usted, lo van a ayudar a seguir. Lo van a ayudar a continuar, lo van a levantar cuando se sienta caído, lo van a ayudar en cualquier momento, en cualquier situación donde usted se encuentre. Este tipo de personas en la vida son necesarias en cada uno de nosotros. Es muy importante tener y conocer este tipo de amistad. ¿Por qué? Porque cuando usted le cuenta sus metas, sus sueños, sus ambiciones, su sentir a un amigo o una amiga confidente, ellos van a ayudarle, usted van a creer en usted y le van a ayudar a usted a continuar y a perseguir el sueño. No van a tratar de decir, oh, estás loco. Oh, eso no es verdad. Yo no creo en eso. No. Un amigo confidente va a creer en usted. Van a ayudarle a usted a proseguir y alcanzar la meta, el sueño, los deseos que usted anhela alcanzar. Todos necesitamos este tipo de amigos, amigas de confidencia, confidenciales. Un amigo confidente le va a amar a usted, que si usted está mal o usted hace algo que no es bueno hacer, ese amigo de confidencia le va a corregir. Y le van a confrontar para hacerle ver el error. Porque tiene confianza. Es de confidente, es de confidencia de nosotros. Y eso nos ayuda a nosotros.
Un amigo confidente de confianza va a ver el bien suyo. Si tiene que verlo usted cara a cara, él va a hacer todo lo posible para su bien y su bienestar en la vida. Hermanos, si nosotros logramos tener 2 o 3 de este tipo de amistades en el camino de la vida, puedo decirles que usted o yo vamos a ser muy bendecidos. Muy bendecidos. Y ojalá, como digo, si no se ha encontrado con alguien así, ojalá que logre un día encontrar a alguien de confidencia, un confidencial, porque este tipo de amistad en la vida son los que todos necesitamos tener, porque tarde o temprano hay alguien a quien tenemos que abrir el corazón. Tarde o temprano hay alguien con quien tenemos que compartir nuestra visión, nuestro sueño, nuestros anhelos. Yo lo hago aquí todo el tiempo porque creo que tengo amigos confidenciales. Yo les declaro mis metas, mis sueños, mi visión, porque creo que tengo amigos confidenciales, aunque a veces me parece que son muy pocos. Que no todos creen mi sueño. No todos creen mis metas. Porque cuando predico a veces, el pastor solo regaña. No estoy regañando. Estoy tratando de ayudarles. Ese es un amigo de confidencia. Porque si no fuera así, vivan como quieran, hagan lo que quieran, todos vamos a ser salvos, no importa. Entonces estamos mal. Es muy importante en la vida tener a alguien de esta naturaleza. Usted y yo necesitamos encontrar este tipo de amistades confidenciales, confidentes en la vida. Ahora, en el proceso de comunicación con gente, personas, es muy importante entender que siempre habrá gente en la vida que serán sus amigos, pero no estarán tan cerca suyo para ser amigos confidenciales. Y cuando nos encontramos con este tipo de amistades que no pueden llegar a ese punto de tener esa confianza o esa confidencia, ese es otro grupo. Y ese grupo son las personas que yo los denomino los constituyentes. Constituyentes. ¿Qué es un constituyente? Esa palabra no es común en el vocabulario quizás de muchos, pero un constituyente o un componente, si entiende mejor la palabra, es una persona que está con usted mientras están de acuerdo con lo que usted representa. Y esto lo vemos en la política del mundo. En el mundo, la gente son constituyentes de un cierto partido de política, están aliados a este grupo porque están con él, están en lo que esta persona cree o separa, pero cuando hay algún cambio, cambian y se van a otro grupo. No son estables, varían. Este grupo de amistades constituyentes existen en la vida, en el camino de la vida. En un constituyente no está en lo que usted es o en lo que usted está. Son amigos, usted los considera amistades, pero no están en lo que usted está. Ellos están solamente en lo que usted está en el momento. Ellos están a favor de lo que usted está a favor en el momento. Pero si hay algún cambio, hay algo que causa alguna diferencia, termina el amigo consciente y se va con otro grupo o lo dejan y lo abandonan usted. Un constituyente es algo de personas que son amistades de la vida, pero es pasajero. Ellos no están por nosotros. Están con nosotros solo por lo que nosotros quizás representamos ahora. Ellos son constituyentes. Pero si ellos conocen algo más que puede promover la agenda de ellos o puede ayudarles a la agenda de ellos, lo que ellos están promoviendo, mejor de lo que usted o yo presentamos, ellos le dejan y se van a unir con los que le prometen algo mejor. Y esto existe en la vida.
conocido muchos, aún en la iglesia, constituyentes. Son solo constituyentes. Ellos siempre van a unirse o juntarse con las personas que pueden promover su agenda, adelantar la agenda de ellos. Y si no están haciendo eso, entonces me retiro y sigo el camino de la vida. Y eso existe en el mundo. Yo lo he experimentado en mi propia vida. So, debemos tener mucho cuidado de no confundir un constituyente con un confidente. Hay mucha diferencia. Porque cuando usted se encuentra, hermanos, en lo más serio de una batalla, usted se encuentra en dificultades, usted se encuentra en tribulación. Y usted, por la situación en que usted está pasando, abre su corazón y derrama su alma declarándole todo lo que está pasando y la tribulación en usted se encuentra, la dificultad en la que usted se encuentra, a un amigo solo constituyente, hermanos, en vez de esta persona ayudarle a usted en la situación que usted se encuentra, ellos van a defraudarle, van a darle la espalda a usted, van a dejarlo a usted y causar que usted no reciba la ayuda que necesita recibir de una persona, amistad, solamente un constituyente. Es solamente algo pasajero. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado de abrir el corazón a una persona que usted solamente considera un amigo pasajero, porque no va a ser algo bueno para su vida, ayudarle en lo que usted está viviendo, pasando, sus sueños o sus metas o lo que sea. Cuidado a quien usted revela su corazón, sus batallas o sus derrotas o sus triunfos, porque no van a durar mucho tiempo en su vida, van a ser solo constituyentes, pasajeros. Y hay un tercer grupo en la cual usted necesita conocer. Y este tercer grupo que vamos a encontrar en el camino de la vida de amistades, los llamamos los camaradas o los compañeros. Un camarada. Y todos encontramos este tipo de personas. Un camarada no está por usted ni está en usted. Ni tampoco están por lo que usted está. Pero están en contra de lo que usted quizás está en contra. Un camarada. Ellos son sus compañeros. Ellos van a compañeros en el trabajo, a personas con las cuales usted se relaciona en la vida, algún negocio, en alguna actividad. Mi camarada, compañeros, se conocieron en alguna situación. Y un camarada, pues, si usted se encuentra en una situación, y en algún problema, quizás van a defenderle a usted si hay algo que está en contra suyo, quizás van a ponerse al frente para ayudarle. O sea, un camarada va a ser alguien que va a tratar de ayudarle, quizás si es necesario, porque le conoce a usted. Tiene una cierta amistad o relación con esta persona, que es un compañero, un camarada quizás de la escuela, en la vida, y en fin, hay este tipo de personas con las cuales nosotros nos encontramos, pero no están tan cerca a nosotros para abrir el corazón. Ellos son como aquellos reyes en la Biblia, en el pueblo de Israel, el pueblo de Judá en el Antiguo Testamento, quienes hicieron alianzas con Egipto, Asiria y otras naciones enemigas del pueblo de Israel, porque se enfrentaban a enemigos comunes, mutuos de estas naciones, quienes eran más fuertes de lo que ellos eran. Entonces se aliaban, se unían el pueblo de Israel con estas naciones, pero una vez que derrotaban a los enemigos que venían contra ellos, estos reyes ya no más eran camaradas, cada cual agarraba su camino, su vida, y se iban a su vida. Estaban solamente ahí el momento en que estaban en pleito, en guerra, se apoyaban uno al otro al momento, se ganaron la victoria, cada cual sigue su camino, y esto lo vemos en la Biblia, en guerras que ocurrieron en la nación de Israel, con naciones vecinas que tenían problemas y se unían, se aliaban, eran camaradas del pueblo de Israel,
pero ganaban, destruían a los enemigos y cada cual seguía el camino de la vida. Y no se confunda con la amistad de ellos. Esa amistad tiene un propósito de un camarada, un compañero. Cuando usted logra derrotar a aquellos de los que estaba en contra de usted, ellos se van, porque ellos ganaron la victoria. Lo tomarán personal y se irán de nuestro lado. Yo comparo a una amistad que es camarada, un compañero, yo lo comparo como un andamio. Yo no sé si entienden la palabra que es un andamio. Un andamio es, en inglés le dicen scaffolding. Ustedes saben que cuando van a hacer una construcción, construyen aquí en Estados Unidos, usan unos fierros que los conectan y los hacen y los construyen, les ponen unas tablas donde la gente se sube, los empleados se suben y trabajan en el andamio, en el scaffolding para hacer el trabajo alto en un edificio, en una construcción. En el Ecuador, como digo, le decimos andamio, porque cuando construyen edificios, ellos lo hacen de madera y construyen estos andamios, lo van construyendo mientras el edificio va aumentando, le suben más pisos al andamio para subirse, para las herramientas, los materiales y en fin todo, y lo suben. Y una vez que el edificio está concluido, concluyen todo ya, el andamio lo desarman. Una vez que terminaron los empleados haciendo el trabajo en el scaffolding, comienzan a desarmar los fierros y a quitarlos porque terminaron el trabajo y los remueven. Bueno, yo pienso de camaradas en la vida, amistades de esta naturaleza con las cuales nosotros nos relacionamos muchas veces en la vida. Me gusta mirarlos de esa manera, como un andamio. Son como solamente un escape. Ellos vienen a ser parte de nuestra vida por un propósito. Pero cuando el propósito se cumple, el andamio o el escafo desaparece. He tenido muchos andamios aquí en esta iglesia. Tengo una lista de andamios. Y por favor, no me tomen a mal. Le doy gracias a Dios por los andamios. Le doy gracias a Dios. ¿Por qué, pastor? Porque están con nosotros. Por un propósito. Y gracias a Dios por el propósito. Porque cuando comenzamos aquí en Amarillo, Texas, comenzamos 0. 5. Yo, mi esposa y mis 3 hijos. Nadie más. No conocíamos a nadie. No había creyentes aquí en la iglesia cuando iniciamos aquí la obra en esos años, en el año 95. Y pues así trabajamos. Pero gente tremenda, buenas personas, familias, se unieron con nosotros estuvieron con nosotros. Pero mi experiencia los miraba y miraba solamente andamios. Y gracias le doy al Señor por ellos, porque ellos nos ayudaron. El andamio ayuda. Amén. No es en vano. El andamio ayuda a cumplir el propósito. Porque si alguien quiere construir un edificio o hacer un trabajo en alto y no tiene un andamio, no puede. Gracias, hermano Walter. No puede. Necesita algo para poder lograr el objetivo, el propósito. Y para eso es el andamio. Para lograr el objetivo y el propósito. Doy gracias al Señor por andamios que el Señor me envió aquí a Amarillo durante esos años, que estuvieron con nosotros una temporada y nos ayudaron en muchos aspectos, en muchas formas. Y cuando se cumplió el propósito, desaparecieron y se fueron. Esto existe. Yo sé lo que estoy hablando en esta mañana. Yo lo he experimentado en mi vida. Usted lo va a experimentar en su vida. Y eso es algo importante aquí. El propósito de un camarada, un amigo así, que como digo lo considero como un andamio, es bueno, es una bendición, ayuda, es algo útil, pero una vez que
todo se concluye, el propósito se concluye, remueven el andamio y desaparece. Nunca se ofenda, nunca se disguste, nunca usted diga algo en contra de esto, de esta persona o de alguien así. Nunca. Yo me encuentro con muchos de ellos aún hoy día, me encuentro con ellos en la calle, en alguna actividad, algún negocio con algunos de estas personas. Yo los saludo bien. Yo no tengo nada en contra de ellos. Gloria al Señor. Les doy gracias a Dios que estuvieron con nosotros durante ese tiempo. Porque nunca debemos guardar resentimiento con personas, amistades de esa naturaleza. Pues un amén a eso. Por favor, no debemos. Todavía son nuestras amistades. Todavía debemos hacerlo mejor, amigables con ellos. Porque de todas maneras ayudaron en esa temporada, en ese momento que hubo necesidad para cumplir un propósito. Usted nunca se discute o se ofenda por eso. ¿Por qué, pastor? Porque es lo que ocurre. Mire lo que ocurrió. El andamio nos sirvió, pero desapareció. Pero el edificio está aquí. No, nosotros no desaparecimos. Aquí está la obra del Señor. Pero nos sirvió en ese tiempo para poder tener el propósito concluido aquí en esta mañana. Entonces, ojalá que esto le ayude a entender. Mucho cuidado con quién compartimos nuestros sueños o el corazón. Déjeme concluir con esto. Déjeme mostrarle en la Biblia, y voy a parar con esto y continuaré la próxima clase. Miren, lean, mi tiempo es corto, ya termino casi. Lea en la Biblia la historia de José en Génesis 37. Yo sé que algunos lectores de la Biblia ya la han leído. ¿Por qué no toma tiempo y la vuelve a leer? La historia de José en Génesis, en el capítulo 37. Es muy extensa para mí leer aquí en la clase. Pero la mayoría de ustedes saben la historia. Piense José era conocido como el soñador de sueños. ¿Están conmigo o no? Eso es como la Biblia, y todos lo reconocemos, el soñador de sueños. A José, cuando hablan de José, o el soñador. José pensó que estaba seguro. Cuando él tuvo esos sueños, cuando él vio el sol, y la luna y las estrellas, y él vio que se postraban ante él, y cuando él vio los manojos de trigo y que se postraban ante él y tuvo esos sueños, están en la Biblia. Estoy solo parafraseando aquí por causa de tiempo. Y él soñó estos sueños. Imagínese usted, tremendos sueños que él tuvo. Y tal vez debo, antes de hablar de los sueños, cuidado con los sueños. Hay buenos sueños, hay sueños que valen la pena. Hay sueños que solo tiene usted porque comió mucha pizza la noche anterior. Eso no crea todos los sueños. Pero hay sueños que soñé un sueño, hermano Walter, tengo que contarle a usted mis sueños de usted. Es bueno, no se asuste, no vaya a perder el sueño de dormir. Hace unas semanas atrás, el Señor me aparece en este sueño. Si tuviera tiempo les contaría, pero... ¿Quiere aguantarse una hora más? José, el soñador de sueños. Y él tuvo esos sueños ¿sabe a quién le cuento? ¿A quién le cuento los sueños? Él pensó que las personas más íntimas de él, que eran sus hermanos, sus amigos más cercanos. Él pensó, dijo, yo creo que contarles a ellos
mis sueños, wow, ellos se van a alegrar. Y van a decir, wow, tremendo, José, qué bueno. José nunca entendió lo que les estoy enseñando en esta mañana, que sus hermanos no eran sus amigos confidentes, eran solamente camaradas, eran solamente constituyentes. Estaban con él, vivían en la misma casa, compartían esto y el otro en todo eso. La Biblia relata la historia, hermanos. Si, como digo, usted puede leer con tiempo, como la Biblia expresa, porque Jacob amaba mucho a José, que su padre le hizo a él una túnica de diversos colores. Y sus hermanos, cuando vieron que su padre estaba bien cerca de José y lo que le había hecho, se disgustaron, tuvieron un poco de celos con José. Ahí la Biblia declara todo eso y comenzaron a aborrecerlo a él. Y José no entendió si habría estado José en mi clase hoy esta mañana, quizás hubiera entendido que hay diferentes amigos en la vida, que no podemos abrir el corazón y contar los sueños a todo el mundo, que hay cosas que uno tiene que saber a quién los cuenta. Dice la Biblia. Y José, sin tener la clase que estoy enseñando, ella va y les cuenta a sus hermanos. Miren, dice. Y soñó José un sueño, verso 5, y le contó a sus hermanos. Y en lugar de ellos saltar y me quedé diciendo, wow, qué tremenda revelación, wow. Y aceptarlo, mira lo que dice la Biblia, dice, y a ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Más. Ya lo aborrecían. Y después de contar en los sueños, lo aborrecían más. Confidentes. ¿Me están entendiendo la clase? Eso es lo que estoy tratando de ayudarles a entender. Y les cuenta a ellos los sueños que él tuvo. Lamentablemente sus hermanos lo aborrecían más. Ellos no estaban ni aún por las cosas que José estaba por. Ellos no estaban por José en ninguna manera. Estaban con él mientras estaban en la casa, y eran camaradas, vivían en constituyentes, pero no estaban en todo en lo que José estaba. Cuando él les contó, hermanos, sus sueños lo aborrecían más. Y a lo más los hermanos de José llegaron al nivel de camaradas, constituyentes. Ellos estaban en contra de lo que José estaba en contra. Ellos tenían simplemente un enemigo común, y eso es todo lo que era José para ellos. Pero cuando José les comunica a ellos sus sueños y su pasión por sus hermanos, ellos no les pareció bien, no les gustó lo que ellos oyeron y le culparon de loco. Y dice, ¿cómo crees? ¿Tú crees que nosotros te vamos a servir a ti? ¿Quién crees que eres tú? Está en la Biblia. Yo estoy parafraseando. ¿Qué crees que mi padre y mi madre se van a postrar ante ti para adorar? ¿Quién eres tú? Cuidado con quien abre su corazón. Y como digo, si tendría tiempo lo haríamos aquí este pasaje 37 de Génesis. Ellos pensaban simplemente que José quería exaltarse, que José quería reinar sobre ellos, que José era mejor que ellos, que José quería exaltarse a sí mismo y hacerse ver a alguien. Eso es todo lo que ellos miraron acerca de José. Ellos escogieron no creer los sueños que él tuvo. Y ellos usaron los sueños que José tuvo en contra de él.
¿Y qué pasa? ¿Qué hicieron con él? Lo vendieron. Escuche bien, lo vendieron. A la que me están entendiendo bien lo que estoy enseñando en esta mañana. Esos son sus amigos, camaradas, constituyentes. Al final de cabo van a terminar vendiéndolo. Porque es lo que hicieron sus hermanos cuando lo vieron venir. Oh, ahí viene el soñador. ¿Qué haremos con él? Aún lo iban a matar. Pero gracias por Judá, que lo defendió y dijo, no hagamos este mal contra nuestro hermano. Es nuestra sangre y todo. Pero mataron un animal y envolvieron la túnica de diferentes colores en sangre. Y vamos a decirle a mi papá que una bestia lo devoró y lo metieron en un hoyo. Y cuando pasaron los ismaelitas por ahí, lo venden como esclavo. Eso es lo que ocurre con personas que no entienden lo que estoy enseñando en esta mañana. Cuidado con quien comparte usted su corazón, porque en lugar de unirse a usted, se van a poner en contra suyo. Tengo mucho más, pero voy a concluir. Es muy importante, hermanos, entender estos simples principios. Estoy tratando de ayudarles. Usted no oye este tipo de enseñanzas todos los domingos o en otro sitio. Y usted necesita oír estas cosas, porque quiero que nosotros logremos triunfar. Ese es mi anhelo. So, cuidado con quien comparte usted su sentir, su pasión, sus sueños. Estoy tratando de mostrarles la manera de comunicarse de corazón. Si nosotros, usted y yo, queremos triunfar en la vida, tenemos que comunicar, es verdad, nuestro corazón. Y necesitamos amigos confidentes para comunicar nuestros sueños, nuestra visión. Si queremos triunfar en el reino de Dios, nosotros tenemos que comunicar el corazón y comunicarnos con nuestro Creador. Debe haber comunicación con Él. Todos necesitamos alguien con quien comunicar nuestro corazón. Hermanos, que el Señor nos ayude si podemos ponernos de pie en esta mañana. Voy a parar ahí, tengo mucho más y voy a hablar la próxima clase, mostrarles con la Biblia ejemplos acerca de los que estoy tratando de enseñarles, ayudarles a entender a ustedes. Repito en esta mañana, todos necesitamos amigos, amén. Quienes están verdaderamente en y con usted o con nosotros. Entonces necesitamos a alguien con quien podemos comunicarnos nuestros deseos, sueños, visión y pasión. Habrá alguien que está de acuerdo conmigo en esta mañana. Y no hay duda que algunos de ustedes ya tienen este tipo de persona en su vida. Dele gracias a Dios por ellos. Dele gracias a Dios por poner esta persona en su vida, con la cual usted puede hacer esto y tener el respaldo, el apoyo de esta persona. Levantar sus manos y adorar al Señor un momento y decirle que el Señor nos ayude, que podamos atesorar en un lugar estas cosas, a pensar acerca de estas cosas que no pensamos todo el tiempo. Te pido, Señor, gracias por hermanos y hermanas aquí en esta iglesia. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Te pido, Señor, al hablar de estas cosas, de relacionarnos con otros, en estas áreas de la vida en las cuales estamos caminando, Señor, vamos a encontrarnos con ese tipo de personas y tenemos que nosotros aprender a distinguir, a conocer, para no caer en el error que cayó José y otros en la Biblia, para poder nosotros triunfar, lograr alcanzar nuestra visión, nuestro sueño. Te pido, Señor, que estas cosas abran nuestras mentes a entender principios básicos necesarios. Todos necesitamos amistades en la vida y yo creo que todos los tenemos, pero tenemos que aprender a conocer la diferencia entre ellos y poder estar alertas y apercibidos mostrarnos amigables con todo el mundo, es verdad. Pero, Señor, ayúdanos a
a establecer, comunicarnos del corazón en la vida, Señor, y más que todo en tu presencia, Señor, donde podemos comunicarnos, Señor, a tus pies, derramar el corazón y decirte todo lo que experimentamos y sentimos, sueños, visión, esperanza, porque yo sé que tú entiendes y reconoces y nos ayudas y me ayudas, Señor. Gracias que tenemos el amigo de amigos, su nombre es Jesucristo. No hay otro amigo como Él. No hay nadie más cercano que Él que debemos tener en este camino de la vida. Y aún personas en la vida, Señor. Ayúdanos a cada hermano, cada hermana, cada familia en esta iglesia. Gracias, Señor, por lo que has hecho, lo que estás haciendo, lo que vas a hacer. Mientras estamos adorando aquí un segundo más al Señor. Me olvidé de pedir si hay alguien que va buscando oración antes de despedirnos. Tal vez puedo orar por usted antes de irnos a la casa. No sé, siento en esta mañana. Ayúdeme un segundo más, no pare de orar. No pare de orar. Un ratito más. Ayúdeme a orar por las hermanas, mi hermano Pedro, esta mañana. Ahí donde estás, realmente yo, Señor, te alabo, te adoro. Hay necesidad en esta mañana. Alguien va a salir libre de la enfermedad o la necesidad que ellos tienen. So, apóyeme un momento más ahí donde usted está. Dígale, Señor, obra, trabaja, Señor.